En realidad, cada vez que nos reunimos para presentar un número nuevo del boletín del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, su delegación en España, yo considero que lo primero, ante todo, es destacar la figura de la doctora Marta Fraide. Porque la doctora Marta Fraide no solamente es la alentadora, no solamente es el alma, la acción, la mano, el sentimiento que pone en movimiento, que ha puesto en movimiento estos sucesivos boletines, de los cuales hoy presentamos un número doble, los números 66 y 67, no solamente Marta es la alentadora de este boletín, no solamente Marta es la fundadora y la presidenta de este Comité Cubano Pro Derechos Humanos en España, sino que ella misma fue una de las fundadoras en Cuba, en La Habana, de este Comité Cubano Pro Derechos Humanos en épocas muy difíciles para realizar actividades de este tipo. Pero hay más, y es que en la biografía, apretada biografía de Marta Fraide, es importante destacar y subrayar que la doctora Fraide ha estado desde sus años de juventud vinculada a las mejores causas por la libertad y la democracia en Cuba. Primero, cuando se enfrentó y luchó desde las filas del Partido Ortodoxo cubano a la dictadura de Batista. Marta, la doctora Fraide, jugó un papel muy importante justamente en la década del 50 que coadyuvó al derrocamiento de la dictadura de Batista. Pero no conforme con ello, Marta se adscribió con el entusiasmo con que lo hicieron muchos, miles, millones de cubanos a aquellos primeros años de la revolución en que parecía que realmente el país llegaba y alcanzaba ese momento de libertad y de democracia por el que se había luchado. La doctora Fraide, desde su actividad como médico, es fundadora del Hospital Nacional de La Habana, una tarea personal a la que se dedicó con absoluta entrega y no cejó hasta dejarlo terminado y en funcionamiento. Inmediatamente después, la doctora Fraide fue requerida para representar a Cuba en la UNESCO, en París, y precisamente en París, en la UNESCO, a raíz de la crisis de los misiles, la doctora Fraide quedó convencida de que las vías por las cuales la revolución estaba transitando en aquellos momentos de ninguna manera correspondían con los ideales que ella defendía, con la ilusión, el esfuerzo y la energía que había puesto primero en el derrocamiento del régimen de la dictadura anterior y luego en los primeros años de la revolución. Esta renuncia de la doctora Fraide a su importante puesto presidiendo la delegación cubana en la UNESCO rápidamente le ganó, como era de suponer, bueno, la animadversión del régimen. Se convirtió, como suele ocurrir, los que ustedes conocen o a ustedes mismos les habrá pasado, se convirtió en un no persona, es decir, no existía para la vida pública, la vida social. Marta sencillamente quedaba marginada y en situación de vigilancia constante. Esta circunstancia la llevará a la cárcel y Marta, una mujer ya entrada en años en aquellos momentos, efectivamente pasa unos años en la cárcel, que recogió un hermoso libro, unas memorias que publicó, lamentablemente solamente está en francés, un libro que es un poco la memoria de sus actividades y específicamente de los trabajos, las vicisitudes que pasó en la cárcel y también de la enorme solidaridad como médico y como mujer que ella desarrolló dentro de la cárcel, que como ustedes saben en el caso de los presos políticos hay momentos, ha habido momentos en que no solamente estaban adscritos a galeras de presos políticos, sino en el caso de ella compartía la cárcel también con presas comunes. La labor de la doctora Fraide entre aquellas mujeres fue extraordinaria. A la salida de la cárcel marcha la doctora Fraide al exilio y se instala en España, desde donde comienza justamente a alentar
este Comité Cubano por los Derechos Humanos. Infatigable, infatigable a pesar de los años, a pesar de las vicisitudes, de los trabajos, de las penalidades que el exilio, que no tengo que ocultárselo a ninguno de ustedes, se padece. La doctora Fraide ha continuado de manera extraordinaria alentando el boletín. Como ustedes lo conocen, habrán visto números anteriores, es una publicación modesta en su apariencia, modesta en su número de páginas, pero que tiene una función que quizás se nos escape a nosotros, pero que es realmente la más importante. El boletín en realidad no está dirigido a nosotros, no está dirigido a nosotros para convencernos, alentarnos, ni siquiera para iluminarnos aspectos de la realidad cubana. El boletín, su gran función, la gran función que realiza es precisamente dentro de Cuba. También la doctora Fraide ha establecido, las que fueren, no es menester entrar en detalles, de que este boletín entre en Cuba, circule en Cuba. Y allí sí, este boletín cumple una función justamente, bueno, de despejar, de informar, de mantener a los ciudadanos cubanos a los que llegue el boletín, porque el boletín realmente, por las noticias que sabemos, por los testimonios de amigos que llegan de Cuba, el boletín llega y pasa de mano en mano. Es decir, un boletín probablemente pase por manos por 25 o 30 personas en que se lo van pasando como una lectura, bueno, deseada, anhelada, por lo que viene a revelar. Este número que presentamos hoy es un número para mí de los con un contenido que sí, para nosotros mismos, aunque me desmienta lo que decía antes, para nosotros mismos también va a resultar muy interesante y aleccionador. En primer lugar, porque lo que constituye el artículo central del boletín es un largo trabajo, un largo análisis de Alberto Recarte. Alberto Recarte, como ustedes saben, es un economista, un importante, destacado, conocido, reconocido economista español que fue diplomático en Cuba. Él estuvo destacado en Cuba en los años finales de los 60 y de los 70, fue diplomático en La Habana. A resultas de su experiencia en La Habana, escribió un libro que probablemente fuera el primero escrito en España, en donde se analizaba la economía, por un economista, la economía cubana hasta la década del 70, pero no solamente la economía, sino la economía y las estructuras de poder por las cuales transcurría aquella economía. Es un libro que lamentablemente está agotado hace mucho tiempo y que no ha perdido vigencia, en cuanto a la penetración y los análisis con que Recarte analiza, y los datos. Como ha estado en Cuba todo ese tiempo, Recarte no perdió esa oportunidad y reunió una gran cantidad de información, de estadísticas, que normalmente los economistas desde fuera, cuando analizan la realidad, se les escapa, no tienen acceso a ello, porque no es fácil acceder a la información económica cubana. Recarte lo pudo hacer porque precisamente estaba en La Habana, y el libro es demoledor. Ya en aquellas páginas, desde la segunda década de la Revolución, ya Recarte adivinaba que aquel proceso solamente podría llevar a la isla hacia la ruina y la desesperanza. Lamentablemente, aquella premonición de Recarte pues se ha cumplido. Ahora, Recarte en este artículo, presidente fundador de la Fundación Hispano-Cubana. Nota al pie, Recarte es presidente y fundador, porque Recarte no solamente es un intelectual en el ámbito de la economía y de las ciencias humanas, sino que es un hombre que se siente comprometido, y específicamente comprometido con la causa cubana. Probablemente uno de los mejores amigos que tenemos nosotros en España sea Alberto Recarte, siempre presente cada vez que nos hemos acercado a él para cualquier actividad, cualquier apoyo, cualquier estímulo. Ahí ha estado Recarte, como ocurrió en la fundación de esta fundación, en su momento en que es patrono, presidente durante mucho tiempo, patrono y constante presencia en esta casa. El artículo, decía, se llama El castrismo, una herencia económica catastrófica. En unas 8 o 10 páginas
sustanciosas, densas, pero escrito con la gracia de un hombre que efectivamente no solamente es un economista y un politólogo, sino es un hombre, un humanista, un hombre que escribe con claridad expositiva, nos desarrolla un análisis hasta los días de hoy y hasta las circunstancias por las que atraviesa. Yo recomiendo específicamente este artículo porque creo que es una de las zonas que a nosotros, incluso viviendo aquí, puede ser de especial interés. Esta presencia de Recarte en el boletín se completa con una reseña que hace Leopoldo Fornés sobre un libro recientemente publicado por Recarte, esta vez sobre la realidad española.